Vamos a salir un poco del parroquialismo y la endogamia y vamos a hablar un poco de política internacional. Uno de los eventos decisivos de los próximos años y del presente es la disputa, la competencia entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China. Es fundamental hablar de eso para entender lo que está pasando en la geopolítica mundial, en la cuestión del cambio climático, en la disputa comercial, financiera, narrativa, incluso en la geopolítica de las vacunas. Y es muy interesante también la postura que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Biden, un presidente que vino con un discurso a la Casa Blanca de sanar a la nación, sanar a los Estados Unidos, pero que en política exterior, fundamentalmente en la política exterior relacionada hacia China, está continuando muchas de las medidas que ya había tomado su predecesor Donald Trump. Bueno, para hablar de todo eso, invitamos a un gran analista internacional, amigo Martín Shapiro. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Gusto de estar acá con ustedes. Gracias por venir. Te podíamos haber invitado para hablar de Vélez o de Chilaver, pero bueno, decidimos invitarte para hablar de China y Estados Unidos. Bueno, sigo igual disponible para hablar de Vélez y Chilaver cuando lo deseen. Está muy bien. Me sale muy bien eso. Martín, en primer lugar, bueno, Biden aprobó hace poco un plan de infraestructura en Estados Unidos, que era uno de sus buques insignias, pero hace poquito el Partido Demócrata perdió las elecciones en Virginia y en Nueva Jersey. Bueno, en Nueva Jersey fue bastante reñido, pero todos pensaban que los demócratas iban a ganar por más. Lo que te quería preguntar es cómo llega Biden y los demócratas a las elecciones de medio término del año que viene y cómo ves ese proceso vos. Bueno, diría que estamos en una coyuntura en términos de lo que es la economía de los Estados Unidos y en general creo en términos de lo que es la economía global, ligada primero a las incertidumbres sobre cómo va a seguir la pandemia. Digo, aquí tenemos una situación sanitaria muy buena en este momento, o relativamente buena, no es lo que estamos viendo en Europa Occidental y no es lo que estamos viendo en los Estados Unidos, entonces diría, ahí hay una incertidumbre. Y después tenemos una incertidumbre muy, muy grande a nivel global de cuánto va a durar ese proceso inflacionario que está afectando a los Estados Unidos, a Europa y en general a la producción en el mundo, porque digo, en China que no hay inflación para el consumidor, sí la hay para los productores y para los precios a puerta de fábrica. Entonces yo no me animaría a hacer un pronóstico de elecciones de medio término solo basado en lo que pasó en estos últimos meses, donde la popularidad de Biden se vio enormemente afectada y donde la confianza de los estadounidenses en la recuperación se vio muy golpeada. Creo que hay factores de preocupación muy grandes, pero si uno mira cuánto va a durar y cómo va a afectar la inflación y los nubarrones que aparecen sobre la recuperación, la verdad es que no está nada claro. Y me parece que con eso poco claro es difícil pensar en una elección que se va a hacer dentro de un año, ¿no? Claro. Dicho esto, obviamente la perspectiva es mala por una cuestión estructural para los presidentes en ejercicio y es mala por una cuestión estructural para los demócratas porque están sobrerepresentadas las regiones menos densamente pobladas, que es donde los republicanos son más fuertes y los demócratas más débiles. Entonces, con todos estos factores jugando en contra, si no hubiera una muy fuerte recuperación económica, creo que la señal de alerta que hubo en las últimas elecciones en los estados es muy fuerte, muy marcada y tiene una perspectiva negativa que obligaría a acelerar la toma de medidas si quiere tener una presidencia significativa a nivel interno el presidente Biden. ¿Y vos creés que estos nubarrones económicos que mencionabas, la inflación, bueno, la crisis logística, que en definitiva también lo que desnuda es una crisis de la globalización, ¿no? ¿Vos creés que eso puede reinstalar la figura de Donald Trump? Porque hoy por hoy el Partido Republicano no se libró de su sombra. No, ciertamente Donald Trump es una figura que es ineludible para los referentes republicanos, si bien no era el candidato y eso también permitía quitar cierto peso de Youngkin cuando se impuso en las elecciones de Virginia, del casi gobernador de Nueva Jersey que fue derrotado y cuyo nombre acabo de olvidar. Murray es el ganador, pero olvidé el del perdedor, que estuvo muy cerca y que era casi un desconocido. Trump probablemente sea una figura protagónica en las elecciones de medio término y sin dudas con los republicanos bien posicionados
va a querer ser candidato a presidente nuevamente. Yo no imagino un Donald Trump que no vuelva a apostar por la presidencia si no estuviera definitivamente derrotado, y hoy no lo está. Porque lo que sí vemos es que los republicanos que amagaron a despegarse después de los hechos del 6 de enero en el Capitolio, no sé si recuerdan los incidentes, la toma, digo, eso estuvo en la tapa de todos los diarios, los republicanos que amagaron a despegarse hoy han vuelto a acercarse, ¿no? No han quedado republicanos importantes que hayan tomado una distancia decisiva de Donald Trump, excepto los que ya la habían tomado cuando él era presidente. Claro. ¿Y por qué crees vos que si Biden llegó a la presidencia con un discurso doméstico muy distinto al de Trump, por qué está siguiendo él en política exterior muchas de las decisiones que tomó Trump con relación a China? Bueno, creo que en algunas cosas manda la estructura. Digo, la competencia entre China y los Estados Unidos no es un invento de Donald Trump. Y en todo caso, digo, si había factores de cooperación y factores de competencia, por lo menos durante los últimos 20 años, los factores de competencia empezaron a primar ya durante la segunda presidencia de Barack Obama. Y creo en general, después de la recuperación de la crisis de 2008, donde la economía china fue el principal impulsor de la demanda global, que los Estados Unidos encontraron un rival sistémico muy serio a su posición de predominio. Y eso creo que influye sobre las decisiones. Dicho esto, me parece que hay también factores de coyuntura. ¿Qué quiero decir? Bueno, efectivamente ser percibido como débil frente a China, más allá de la conveniencia o no de una medida determinada, es algo que Biden quiere cuidar en la medida en la que está priorizando su agenda doméstica, donde tiene además algunos problemas para disciplinar al propio partido detrás de su agenda. Entonces, dar señales de debilidad hacia afuera puede ser muy costoso, y de hecho el quiebre en la imagen de Biden se da, si bien venía golpeado por la pandemia, por la economía, y creo que eso es el principal, el quiebre se da por un tema de política exterior, que es la retirada caótica de Afganistán. Entonces creo que hay un tema de coyuntura ahí, que es no ser débil frente a China, no mostrarse más débil que Trump, no internalizar las acusaciones que quizá desde la derecha vienen hacia la centroizquierda de débil y poco patriótica. Claro. ¿Y esto que pasó con Kristalina Georgieva en el FMI y en el Banco Mundial, que justamente la auditoría la hace Malpass, que es un hombre que lo designó Trump, ¿no? Y que acusan a Kristalina de favorecer a China? Esa es la acusación que fue desestimada. ¿Vos crees que también tiene que ver con esto de el público norteamericano y no demostrar debilidad ante China hacia la audiencia doméstica de Estados Unidos? Me cuesta, digo, atribuir un solo factor a la ofensiva sobre Georgieva. Evidentemente hay un sector de la política norteamericana que vio una oportunidad allí. A mí, sobre el tema de fondo, me parece que señalizar como si alguien hubiera venido a ensuciar el reporte Doing Business del Banco Mundial me parece casi cómico, digo, casi satírico, porque si uno recuerda lo que ha pasado con este informe Doing Business y con Chile, que le empeoraron su puntaje de forma arbitraria durante el periodo de Bachelet, sí, para compararlo con el periodo de Piñera, y eso no tuvo ninguna consecuencia, y era mucho más grave, y había cosas comprobadas sobre la actuación del banco. Bueno, digo, que esto aparezca ahora me parece cuanto menos curioso. Más cuando efectivamente los indicadores de negocio que le interesaban a China habían mejorado. Por supuesto, todos los países hacen presión para que su ranking mejore, y China es un país cada vez más importante. Ahora, cuando uno mira la estructura de las acusaciones, es una estructura curiosa. Con este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, ¿podría llegar a afectar en cuanto a lo económico a Argentina? Bueno, obviamente depende de qué forma tome ese enfrentamiento, de cuán rígido se vuelva ese enfrentamiento, pero yo creo que hoy por hoy no hay un condicionamiento de ninguno de los dos actores sobre la relación económica con el otro, entendida como nuestras exportaciones, nuestro comercio. Sí van a aparecer otros temas que van a ser importantes, como las telecomunicaciones de cuarta generación, como algunas infraestructuras clave que Argentina
puede querer Por ahora el avanzar. enfrentamiento sería entre ellos dos, pero no va a salpicar al resto de los países. Por lo menos no creo que vaya a salpicar a la Argentina. Si me preguntás qué va a pasar con Australia, tal vez mi respuesta sería distinta, pero digo, creo que la Argentina y América Latina hoy tienen relaciones consolidadas, tanto con los Estados Unidos como con China, y no veo a ninguno de los dos países con una voluntad de quitar la relación, de nublar absolutamente la relación con el otro. ¿Y por qué mencionaste a Australia? Bueno, porque por la posición geopolítica de Australia es un país que tiene un acuerdo de seguridad muy profundo con los Estados Unidos, muy tradicional de décadas, y del otro lado tiene una relación casi excluyente en términos comerciales con China, donde es el principal proveedor del carbón para las usinas eléctricas, del mineral de hierro para su Bueno, pero producción por de ejemplo, si acero. impacta a Australia, también nos impacta a nosotros con respecto al hidrógeno verde, por ejemplo, que es la próxima inversión que se quiere hacer acá en el país. Bueno, yo no creo que China de ninguna manera vaya a intervenir sobre inversiones que se vayan a hacer, inversiones productivas que se vayan a hacer en el país, ni veo que Estados Unidos o los países de Occidente vayan a interferir sobre inversiones productivas que vaya a impulsar China. Yo hoy veo, digo, inversiones chinas, inversiones en la Argentina, inversiones como la de Australia en la Argentina, que se anuncian, digamos, en los sectores donde Argentina es competitiva, se anuncian de forma relativamente cotidiana. Digo, en litio tenemos empresas canadienses y empresas chinas que hacen anuncios de inversión. Lo mismo en hidrógeno, seguramente también en otras fuentes limpias, no contaminantes para la transición, tenemos empresas chinas, como teníamos una empresa australiana. Me parece que no hay una exclusión ahí. Para ir cerrando, Martín, te quería preguntar, porque está bueno lo que te preguntó ella de cómo puede salpicar a Argentina. Bueno, te voy por el otro lado. ¿Qué oportunidades ves para Argentina en esta competencia entre China y Estados Unidos? Bueno, me parece que las demandas de crecimiento de China, digo, son una oportunidad clara, digo, y casi obvia para países como la Argentina, que son fuertes en la generación de materias primas, con el sector minero, que va a ser protagonista de la transición ecológica, con sectores ligados a energías limpias, energías renovables, lo que hay en Jujuy, con el parque solar más grande de la región. Bueno, hay enormes oportunidades, pero también hay muchas oportunidades con algo de lo que se habla, que todavía no está demasiado firme en la economía internacional, que es un acortamiento de las cadenas de valor. Me parece que si eso pasa y se vuelve menos intensa la relación económica entre China y los Estados Unidos, hay una oportunidad para nuestra producción industrial, para la producción industrial de América Latina, de ganar complejidad, ganar mercados occidentales, que también debería mirarse con atención. Yo de todas maneras creo que la lógica de nuestros países debería ser de preservación de cierta autonomía y de cierta capacidad de intervenir, no a partir de la bipolaridad, a partir de la tensión, sino a pesar de ella, ¿no? Claro, no alinearse con ninguno de los dos. No buscar alineamientos que por otra parte creo que no están demandando, sino buscar, bueno, oportunidades de generación de capacidades propias a partir de lo que se abre, de los sectores que ganan posibilidades en este mundo que tiene varias transiciones por hacer, de poder, ecológica, económica, productiva. Y en cuanto al cambio climático, ¿se puede avanzar en políticas globales de mitigación del cambio climático sin el concurso, o sea, sin la cooperación de Estados Unidos y China? No se puede sin la cooperación de los Estados Unidos y China, definitivamente es imposible. Ahora, me parece interesante ahí destacar una cosa. Se decía que, cuando llegó Biden dijo tenemos que colaborar en esto, y se decía que China no iba a ser receptiva a esa colaboración, que iba a encadenar las cuestiones, que iba a pedir que le levanten sanciones comerciales para ocuparse de los temas climáticos, y tuvimos el compromiso climático firmado hace pocos días de los dos países y se hizo sin acuerdos a nivel comercial. Entonces me parece que cuando uno mira la orientación de las dos potencias en este tema, no hay solo signos de preocupación, sí hay algunos signos de optimismo. Tanto en la apuesta por la generación de tecnologías como
en cierta disposición a cooperar, que muchos analistas descartaban, que hay a veces una demonización de la República Popular China, que por lo menos en esto no se verifica en los hechos. Digo, con esto de que Xi mandó una carta a la COP, decían no vamos a encontrar ninguna cooperación china, y eso no fue así. Hay espacio para cooperar y va a ser necesario que eso suceda. Bueno, Martín, muchas gracias por participar del programa, muy interesante la charla. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es un tema que vamos a seguir porque no se está hablando mucho en los medios de este tema de la competencia entre Estados Unidos y China, pero es un tema que vamos a seguir en el programa. Te invitamos el domingo, es el día de elecciones.